Ahí escucho. Escuchan todo. Ah, ya estamos nosotros. Bueno. Ah, Cira vino. Bueno, ¿se escucha? Sí, Sí. sí. Bueno, Comenzamos. ¿Comienzo yo? sí. Bueno, buenas noches. Estamos muy contentos, estoy muy contento de estar acá en Virasoro. A pesar de que hay 2 personas nada más, pero como ocurrió con un grupo que estudian el seminario de la angustia conmigo, después de 2 años tuvieron un encuentro presencial y descubrieron que era muy distinto cómo trabajamos ese día con la cuestión presencial. Pero bueno, ya se irá como torciendo esta costumbre. Me dijeron que el lunes en la reunión de miembros hubo argumentos como, por ejemplo, el tema de que a la salida no hay taxis para volver a la casa. No sé, no están muy acostumbrados, no estamos a la cuestión presencial. Bueno, eso por un lado, gran alegría. Por otro lado, también la alegría de que está Guillermo con nosotros, que estuvo iba a decir el año pasado, pero en realidad antes de la pandemia, 19. en el año 19, un poco después de la reforma universitaria fue. Un poco después, 101 años después. Sí. Bueno, y Yo no estuve en la reforma universitaria. no, pero no sabemos. No, bueno, Por ahí te cuento que no estuviste estuve. escondiendo ahí. Cuento que no estuve, qué sé yo. Bueno, igual estuvimos juntos trabajando en el año 73 en el Hospital Ameguino y desde ahí 74 y desde ahí, bueno, nos hemos encontrado y desencontrado muchas veces en distintos lugares de trabajo. Bueno, en ese retorno. Tenemos cubierta todos los silvanes hasta octubre. El mes que viene va a venir Analía Esteves, que fue miembro de Nebrija, estuvo trabajando con nosotros hace varios años y trabaja en la cárcel. Entonces nos va a venir a contar su relato, un relato, bueno, un Ilván o una conversación, prefirió ella, sobre el trabajo de un psicoanalista en la cárcel, ¿no? Recordábamos ¿En qué cárcel? en Ezeiza. Estuvo Anita, la hija de... Sí, todo, pero ya no está más. pero ya no está más, sí. Creo que tuvieron algún tiempo juntas. Bueno, esto es junio, en julio es feriado. Después va a venir Andrea Diegues en agosto. Después en septiembre van a venir Mariana Davidovich y Miriam Berkovich, que son 2 miembros de la Escuela de Buenos Aires, que están dando en este momento un seminario sobre topología también. Y después en octubre vamos a estar Cintia y yo en un Ilván sobre la amistad. Bueno, y se nos va a terminar el año. Bueno. Ese tiene que ser presencial. Esperemos que ya se haya incorporado todo. Bueno, unas breves palabras de introducción a lo que nos va a relatar Guillermo. Yo estoy en una situación un poco incómoda, porque no quisiera, no quisiera spoilear el texto, es decir,
anticipar cosas, porque prefiero, la verdad, que las relate Guillermo, pero tampoco puedo dejar de hacer referencia. Entonces, es un poco complicado. Hace más de 20 años comenzó en Nebrija un grupo de trabajo sobre los temas de la topología en Lacan, con una consigna que teníamos, que era que a ninguno de nosotros nos gustaba el discurso que los lacanianos tenían sobre la topología de Lacan. No nos gustaba en la época eso. Veníamos trabajando con distintos topólogos, pero era como una idea de por qué no nos gustaba. Porque también había pasado en la época de la incorporación del significante el discurso sobre la metáfora de la metonimia, en donde parecía que repitiendo fórmulas de Lacan todo el mundo entendía de qué se trataba. Y bueno, nos dimos cuenta de que no era tan así. Entonces, había un discurso sobre la topología de repetir las fórmulas lacanianas el grupo trabajó a partir del seminario 19, donde Lacan introduce el tema, hasta el final de la obra, y que el año antes de la pandemia terminó. Nunca encontramos qué era lo que queríamos encontrar, qué manera teníamos nosotros de poder hablar de lo mismo, de no repetir fórmulas y de dejar un poco en paz a Joyce, porque lo hicieron pobrecito bolsa, repitiendo a Lacan. Y la verdad que hasta perdimos el gusto de leer a Joyce, que estamos recuperando ahora. Entonces, bueno, estaba yo en eso, se terminó el grupo. Mientras tanto iba escribiendo trabajos sobre topología sin tener conciencia de qué se trataba el discurso que yo tenía sobre esto. Hicimos 2 silvanes también, trajimos acá las cuerdas, los nudos del seminario 21. Bueno, y me encontré con el texto del libro de Guillermo, primero con Guillermo, y él me pudo pasar la fórmula de lo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, no él, sino su trabajo. ¿Qué quiere decir? Es lo único que voy a decir del libro. Se trata de la hipótesis aventurera de suponer un viaje aéreo de Lacan sobre la Mesopotamia argentina. Como ocurrió con su vuelo sobre Siberia. Y todas las conclusiones después que planteó en Le Tourdi. Pero aquí lo teníamos a Lacan sobrevolando la Mesopotamia y sobrevolando los 3 grandes ríos que armaron un 3, como requiere el nudo. Y también un efecto de ese 3, que es lo que estuvo escrito en los bordes de los ríos. Estuve el año pasado con mucha emoción en Gualeguay, que era un viaje que me tenía prometido hace mucho, y también estuve en Puerto Ruiz, donde nació Juan L. Ortiz. Fue muy conmovedor ese viaje, y pude estar al borde del río como estaba él, y imaginarme su presencia allí, su producción. Al borde, y está el hermosísimo poema El Gualeguay, que escribió él, en donde fue escribiendo todos los detalles del crecimiento del río desde antes de los indios, ¿no? Las piedras, cómo llegaron los distintos peces, cómo llegaron los pájaros y cómo llegaron los indios, y luego cómo llegó la conquista, cómo llegó ese fenómeno
tan terrible que nos ocurrió, ¿no? Como decía Pablo Neruda, vinieron a robarnos todo, vinieron a destruir todo, vinieron al genocidio, pero nos dejaron las palabras. Las palabras están ahí anotaditas al borde de los ríos, ¿no? Pero no solo la de los poetas, que a mi gusto son los mejores poetas argentinos, son los poetas de la Mesopotamia. Quizá estuviera en el mismo nivel el pampeano, ay, que se me va el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Espera, es Ortiz también, con un apellido que es muy hermoso también, pero es único, no hay una corriente de poesía. Bustriazo. Busquiazo Ortiz, gracias, no sé quién fue, seguramente Cintia. Sí, Busquiazo Ortiz, hermoso los poemas, y uno vive la pampa y vive el desierto, pero no hubo un grupo como fue en la Mesopotamia. Digo para incluir a Santa Fe, porque no son todos entrerrianos, te voy a decir. No, Santa Fe, importante. Sí. Bueno. Urondo, Pedroni. Sí, exactamente. Bueno, entonces, cuando yo leí el libro y cuando me comuniqué con Guillermo, dije, ¿qué hizo Guillermo? No repitió las fórmulas lacanianas, usó el nudo. Y ahí me di cuenta que esto había sido mi estilo con el nudo. Lo usé con Tununa Mercado, lo usé con Isadora Duncan, lo usé con Lawrence Darrell, lo usé con el concepto de latencia cuando escribí el libro de adolescencia. Bueno, y por eso yo decía, algo hacía de yo que no me daba cuenta que era, ¿no? Y el texto de Guillermo me permitió darme cuenta que había hecho eso. Y bueno, yo había encontrado lo que se dio a llamar el significante borgiano en el poema La Luna del Hacedor, donde él dice que había un sujeto que concibió la idea de escribir el universo y cuando ya había terminado el libro se dio cuenta que se había olvidado de la luna. Y la luna aparece ahí como el objeto A nuestro, que él buscó toda la vida y dice esto, a los que cambiamos nuestras vidas por palabras, que yo diría cualquier sujeto, no solo el poeta, ¿no? Pero hasta que llega y pasa por todo una serie de cuestiones, hasta que llega al final y dice que él descubrió que el secreto estaba en la palabra luna y la pone en negrilla, ¿no? Pero dice debemos usarlo con humildad, ¿no? Con humildad yo pensé, claro, que él tampoco se quedó en Saussure, se quedó pensando y repitiendo a Saussure. Él usó el significante para pensar esto. El secreto está en usarlo con humildad, dijo. Y ahí yo pensé también, en este libro, en ese sentido, ¿qué quiere decir usar el nudo con humildad? Y quiere decir, fundamentalmente, no pensar que la verdad de la milanesa está en los 3 últimos seminarios, no pensar que la topología del nudo son la máxima expresión de la obra de Lacan, no hacer negocio con eso y generar misterio como si fuera algo tan complicado y tan difícil, digamos. Y me acordé mucho de cuando empezamos, yo empecé a leer Freud en el 69, que la APA en ese momento estaba en la misma posición, porque ellos decían, lo importante es la segunda tópica.
La primera tópica es apenas un antecedente, porque lo que vale de Freud es la segunda tópica. Y cuando Lacan entra a campo y dice retorno a Freud, el retorno a Freud de Lacan no es de la segunda tópica, es de la primera, porque es ahí donde él encuentra el significante. Entonces, no es que si trabajamos el nudo hemos superado no sé qué cuestiones medio imbéciles propias de los psicólogos, sino que, bueno, lo usamos con humildad. Me acuerdo en un congreso que yo comenté de un trabajo que me parecía que tenía la idea del progreso y que había habido, que era concebir los últimos seminarios como un progreso en Lacan. Y una psicoanalista muy conocida, cuyo nombre prefiero no repetir, no por respeto, sino justamente por todo lo contrario, me gritó desde la otra punta: lo único que hay es corte y pegado, ¿no? Las dos operaciones topológicas. Bueno, dije yo, será lo único que hay, no se puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, esta es una breve introducción que no spoilea, más que en esa idea central del libro, y lo dejo a Guillermo. Bueno, he sido spoileado. Me alegra mucho la lectura de Enrique. Me deja muy contento que haya hecho esa lectura. Efectivamente, acá hay muchas cosas que se pueden plantear, pero yo diría que eso es lo nodal, y en ese sentido está spoileando el libro. Pero está dicho en las primeras páginas también, ¿eh? Está dicho en las primeras. Estoy bromeando. ¿Cómo surgió este libro? ¿No? Efectivamente tiene que ver con algo de lo que dice Enrique. Es decir, cómo pensar la topología sin tener que recurrir siempre a lo mismo. Pero no es porque me haya surgido así el pensamiento, eso fue apareciendo necesariamente, sino porque me surgió en realidad una pregunta, y tengo que reconocer que esa pregunta tenía que ver con conversaciones con Enrique en algún momento, en alguna época de nuestros encuentros o desencuentros. Y era, pues sigue siendo, y seguramente seguirá siendo por mucho tiempo, ¿en qué lengua se psicoanaliza en el litoral? Esa pregunta me llevó a todo este desarrollo, o lo que sea, ¿no? Esto que fui poniendo en palabras, frases, capítulos, y terminó siendo un libro. Pero es esa pregunta. Uno siempre tiene que partir de una pregunta. Cuando entra un analizante en análisis, es porque entra con una pregunta. Y solo a partir de una pregunta, una o muchas, puede desarrollarse algo. Cuando Enrique recién dijo, no me acuerdo bien cómo, pero algo así, que los sujetos yo pensé, sí, pero los analizantes, pero pensando en que no hay solo analizantes si consultan a un analista, hay también analizantes, ¿no?
sin llegar a acostarse en un diván. Y eso es muy importante. ¿Y eso dónde está? Y entonces empecé a preguntarme dónde. Y bueno, en los relatos, en los poemas, en los cuentos, en las novelas, en los cuadros, ¿no? Un pintor, cuando pinta, es un analizante también, porque despliega ahí sus significantes. Entonces pensé eso, bueno, o en la escultura o en la música, ¿no? Entonces pensé, bueno, si uno puede situar que ahí se trata de ese lugar del sujeto, es decir, del analizante, ¿dónde? Entonces, en medio de estas tribulaciones, tuve un almuerzo con un amigo que no es psicoanalista, es psiquiatra, en Córdoba. Almorzamos en un restaurante de Córdoba y le dije, tengo la idea de escribir un libro que tendría que ser tomar a los 3 ríos del litoral como 3 nudos desanudados, anudados por un cuarto nudo que sería, por decirlo muy genéricamente, la cultura guaraní. Y que eso fue destruido por la colonización, pero pensé, hay una reconstrucción de ese cuarto nudo. Es decir, el cuarto nudo quiere decir lo que anuda ahí a eso, ¿no? Que si no queda suelto. Eso, bueno, entre lecturas que ya había tenido y que me empezaron a aflorar, y lecturas que fui redescubriendo y descubriendo posteriormente, me di cuenta, o pensé, no me di cuenta de nada, pensé que eso, que era la cultura desarrollada en las orillas de esos ríos, era el cuarto nudo que había reanudado lo desanudado por la conquista. Hay otro antecedente. Un amigo mío organizó, o reorganizó, o rearmó el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, que está en Moreno. Y si ustedes van allí, se van a encontrar con un cartel que a mí me hizo pensar mucho y que decía respecto a la destrucción de las culturas que habían estado en estos territorios, en esta región, en este paisaje, que eso lo habían hecho nuestros abuelos. Y efectivamente es así. Es decir, esa destrucción fue hecha por los latinos que vinieron a conquistar estas tierras, portugueses y españoles. Es decir, América del Sur. Entonces, yo protesto contra la expresión Latinoamérica o latinoamericanos. Protesto porque esa es la expresión, es la cultura. En realidad, no es la cultura, es la civilización de 1492.
es la civilización que destruyó esa cultura que anudaba los ríos de la Mesopotamia, del litoral. No me gusta decir la Mesopotamia porque excluye a Santa Fe, por ejemplo, Sí. o Chaco, Supone Formosa. dos, supone dos. Claro. Y supone dos. Y son tres, ¿no? Entonces, me encontré, hubo otros encuentros. Yo tuve encuentros y este libro tiene que ver con encuentros. Un encuentro fue con un escultor chequeño, surgido, como quien dice, muy pobre, muy de abajo, indio o mezcla de indio, que había nacido al norte de Resistencia y que se llama, si es que me acuerdo, Crisanto Domínguez. Muchas situaciones en mi vida se vieron atravesadas por la historia de Crisanto Domínguez, hasta muy poco antes de su muerte, que lo conocí en el psiquiátrico donde había ido a parar pocos meses antes, un año antes de su muerte, en Oliva, en la provincia de Córdoba. Ahí lo conocí. Y este hombre era alguien que había recorrido todos los ríos del litoral. El Paraguay, el Paraná, el Uruguay, y había recalado durante un tiempo breve en las puertas del Río de la Plata, el estuario llamado Río de la Plata. Un escultor importante, pero además que tiene dos libros que me marcaron muy profundamente. Uno se llama Rebelión en la Selva, que es una autobiografía del año 1948. Yo nací ahí. El día que yo nací. El mismo día. Sí. Y otro es un libro más testimonial de los años 50 sobre las atrocidades de la civilización en aquellos parajes del Chaco. Ahí me encontré con esa cuestión de la destrucción, ¿no? De la destrucción que la civilización había intentado introducir. Y ojo, yo soy un gran admirador del Facundo de Sarmiento, me parece un libro extraordinario. Civilización y barbarie. No es civilización o barbarie, es civilización y barbarie. El encuentro de ambas situaciones. Y sobre la civilización me encontré, leyendo y releyendo Littérature, me encontré con lo que Lacan decía de la civilización, lo cual me llevó al diccionario. ¿Y qué es lo que el diccionario decía de la civilización? Que la civilización es el derrame por las cloacas de lo que sobra. Civilización es lo que hizo Europa en África y en América. Y nada tiene que ver con la cultura. La cultura, entonces ahí llegué a pensar, es lo que los guaraníes habían trenzado en los ríos del litoral. No solo del litoral, porque los guaraníes
ocuparon una extensa zona territorial, con una característica que la diferencia de los aztecas, de los mayas y de los incas, y es que no constituyeron un imperio, no constituyeron una nación, no constituyeron una patria. Y se convivieron con muchas otras civilizaciones que estaban dentro de ellas, dentro de la civilización guaraní. No estoy diciendo que los guaraníes eran buenos y los otros malos. No, eran tan buenos y tan malos como cualquiera de nosotros. Estoy diciendo lo que no constituyeron. Entonces, a partir de ahí, en estas cuestiones, pensé efectivamente lo que dice Enrique, ¿no? Pero lo pensé como un lamento. Si Lacan hubiese sobrevolado, ¿no? Y parto del Hudson, Mississippi, del Orinoco, del Amazonas y del litoral. Y llego al litoral. Me centré más en el litoral. Entonces, fue armándose este libro en un seminario que di en la Fundación del Campo Lacaniano. En ese seminario se me fue armando esto como texto. Y resultó este libro. Quiero contarles, y no quiero abundar demasiado porque me gustaría que esto fuera un intercambio. No, y además para que lo lean, che. Bueno. ¿Cómo es la estructura del libro? Ya del libro. Primero que tiene un prólogo absolutamente excepcional que yo les recomiendo que lean, y yo le digo siempre a mis amigos, es lo mejor del libro. Ese prólogo es de un psicoanalista, Daniel Riquelme, y es un prólogo muy poético. El libro está dividido en 3 partes. El de dividirlo en partes surgió de una observación que me hizo una amiga, una psicoanalista de Córdoba, que me dijo, esos son 2 libros. Yo creo que tiene razón, pero como yo soy un poco tosudo, hice uno solo. La primera parte son 4 capítulos. En el primero planteo cuáles son mi posición respecto a lo que es el psicoanálisis, o en qué disciplina, en qué textura se inscribe el psicoanálisis para mí. Y ahí hay, bueno, ciertos recorridos. El segundo capítulo tomé literatura y empecé a meterme como yo pienso que debe de leerse un autor. Un autor no se lee, en esto estamos de acuerdo con Enrique, un autor no se lee para repetir sus fórmulas. Un autor se lee para escarbar en él. Y yo, bien o mal, no importa, no lo sé, me metí a escarbar literatura.
Perdón, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí, por favor. Que es esta idea que yo aprendí de Ciarreta, que la fidelidad a un autor no consiste en repetir sus fórmulas, sino en sostener sus preguntas. Y en ese sentido, Lacan es muy freudiano, no porque coincida en todos los puntos, sino porque sostiene las preguntas de Freud, ¿no? Entonces, escarbar es también sostener las preguntas, en ese sentido. Estoy de acuerdo. Eso me llevó, fíjense, qué es con lo que me encontré. Littérature es el texto con el que se inaugura los otros escritos de Lacan, los que editó y publicó Miller. Y el primero que puso, no es cronológico, es Littérature, que tiene versiones habladas, versiones escritas, reescritas y traducciones múltiples. Y eso me llevó al texto que inaugura los escritos de Lacan. Esto sí lo hizo Lacan. Quiso que se publicaran así. Por eso protestó contra esa primera cosa que leímos que se llamaba lectura estructuralista de Freud y que Lacan repudió como título y como forma organizativa del texto. Los textos de los escritos de Lacan se escribe primero la instancia de la letra. Perdón, ese es el último. Primero el seminario sobre el cuento de Poe, la carta robada. Entonces, y luego los otros son cronológicos. Ese no es cronológico, igual que en otros escritos. Y ese no cronológico, entonces me llevó, la lectura de Littérature me llevó de cabeza al escrito sobre el seminario de la carta robada. Es decir, el primer de los escritos en los escritos que publica Lacan. De ahí fui al litoral y en relación a este lamento, ¿no?, que bien lo dijo Enrique, no lo voy a repetir, ¿qué hubiera visto ahí, ¿no?, en un sobrevuelo sobre esos 3 ríos? Como eso en realidad se trata de un imposible, me llevó a pensar que lo que se trataba era de hacer un viaje, una travesía por el litoral. Y me encontré con un maravilloso libro, maravilloso en todo sentido, que había hecho o habían escrito varias personas de varias disciplinas que habían escrito sobre un viaje en el litoral. El viaje por tierra y agua fue de La Plata a Rosario y en un barco paraguayo, de Rosario a Asunción. Es un viaje que fue encontrándose con la cultura de esos lugares, de esas costas, de esas orillas, las orillas del Paraná y las orillas del Paraguay. Y con el movimiento de esas aguas, que es algo muy, muy particular, no es cualquier cosa. Entonces aparece la segunda parte. La segunda parte comienza con
Bueno, el título es obvio, El cataclismo americano. El cataclismo fue la conquista, todos ustedes lo saben. Y me encontré con textos que hablaban de los guaraníes en la actualidad. Que piensan, que desarrollan, que trabajan, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Qué están reivindicando? ¿Qué piden? ¿Qué reclaman? Etcétera. Me encontré con algunos textos que tienen que ver con la antropología. Acá el capítulo se llama Conviviendo con los COM, que es un estudio que es muy interesante. Y luego con ese libro que les acabo de citar, y el capítulo se llama Un viaje filosófico, porque ellos nominaron así. El libro se llama Paraná Rangá, y lo tradujeron, si es posible la traducción, o por lo menos lo que tradiciona de la traducción, como las imágenes del Paraná, ¿no? Y esto es sumamente importante, como ellos trabajaron ese viaje, esos encuentros. Entonces hay fotografía, cine, ópera, poesía, arqueología, filosofía, muchas disciplinas que trabajaron cuestiones que tienen que ver con ese viaje por esos ríos. ¿Cuál es el modelo de ese viaje y el modelo que yo pensé? Es Ulrico Schmidl, alguien que a Enrique le es muy caro, muy querido. Muy caro. No, Sí. caro de querido. Sí. Porque fue un, ¿cómo se dice? Un cronista. Sí. Porque fue un cronista Sí. de los viajes de los conquistadores, pero Sí. un cronista. Claro, por eso yo después fui cronista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Eso no es verdad. Fue cronista de la Propuesta Psicoanalítica Sur, no de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. No te voy a discutir en este momento, pero empecé en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Sí, intentó ser cronista, pero nadie le dio bola. Y apareció el cargo. Pero nadie le dio bola. Nunca me dieron bola. Bueno, eso quiero decir. Entonces, donde fue cronista fue en la Propuesta Psicoanalítica Sur. Y tiene que ver con ese texto de Ulrico Schmidl, que es el modelo que viajantes tomaron. Luego me encontré con un texto que eran conversaciones, encuentro, un congreso o algo por el estilo, en Paraná, que se hace una pregunta, y la pregunta me pareció extraordinaria. ¿Hay un horizonte fluvial? Bueno, ustedes saben que la palabra horizonte da lugar a mucho, ¿no? Creo que esa palabra da lugar a mucho, tanto que aparecieron textos realmente interesantes y la aparición de poetas, incluso poetas menores de Entre Ríos, muy menores, pero que tienen una sagacidad sobre ciertas cuestiones de la historia que son maravillosas. Ahí, porque me había, ¿cómo se dice?, picado la oreja, la mosca en la oreja, me la había puesto Susana Toté, me metí con Rodolfo Kusch. Y encontré allí muchas cosas, voy a sintetizar enormemente, una oposición entre el ser y el estar.
y que eso lo hace Kusch haciendo resumir, voy muy rápido, haciendo resumir la diferencia entre la cultura europea y la cultura americana. El ser de los europeos, el estar americano. Son 4 o 5 capítulos, ya ni me acuerdo. 4. No, 5. 5 capítulos que trato de meterme un poco con Kusch. Pero si quiero dar una síntesis, digo eso, es la oposición entre ser y estar. Ahí eso me llevó a un texto de un importante intelectual argentino que por razones de la dictadura militar vive en México y fue incluso llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de México, que es Enrique Dussel, no sé por qué digo Dussel. Enrique Dussel escribe un texto y ahí yo me meto con la política, porque todos estos textos son textos políticos, son de la política del psicoanálisis, de la política. Y él establece ahí, es lo que trato de tomar, varias cosas. Es alguien que viene, o que está, no sé si seguirá existiendo eso, la filosofía de la liberación del catolicismo en América. La teología. La teología de la liberación. Sí. Sí, que es más una filosofía que una teología. Sí, bueno, ellos la nombran. Ellos llaman la teología, sí. es cierto. El de Cámara fue el que ponía ese nombre, ¿no? Y Enríquez. Entonces, ahí me parece, me da la impresión, que diferencia con mucha claridad lo que se puede decir de pueblo, de popular y de populismo. Hace una diferenciación, a mi gusto, excelente. Y de ahí me llevó a lo que yo digo, bueno, es el cuarto nudo que reanudó estos 3 ríos. ¿Por qué los 3 ríos son 3 cuerdas que se anudan o que es posible anudar? Por una expresión de Juan José Saer. Saer dice que los ríos del litoral, están tendidos entre el infinito de la selva y el infinito del mar. Y a partir de Desargues sabemos que los infinitos se encuentran en el mismo punto del infinito y hacen entonces una circunferencia, un anillo. Y es a partir de ahí que estos 3 ríos hacen anillo en su encuentro con el infinito. Desanudados entre sí y anudados por la cultura. Entonces, llamo al capítulo siguiente la sublimación en el litoral, porque es con la sublimación que se anuda. Bueno, efectivamente no estuve en el año 18 en la reforma universitaria, pero sí conocí a Juan Elio Ortiz y tuve la dicha enorme de alguna vez, un par de veces, haber conversado con él en las barrancas del río Paraná, en el Parque Urquiza. Y efectivamente, ¿cuál poema es el que más tomo? Porque el que más tiene que ver con toda esta cuestión, con la destrucción de la cultura guaraní, con la instalación de las atrocidades latinas, con las rebeldías guaraníes, es el poema Gualeguay. Es un poema del río, de la costa, de la orilla. Un largo poema enormemente sintético.
Ahí voy a otros, bueno, ya verán ustedes, Burondo, Mastronardi y Vallejo, que es muy importante. Y de la prosa, Saer, Quiroga, ¿sí? Todo lo que escribieron en los bordes de los ríos, sobre los bordes de los ríos, sobre las orillas, ¿no? E incluso de la selva. Y ahí tomo fundamentalmente a este autor que yo les digo que atravesé varias veces en la vida, que es Cris Santo Domínguez, y un autor que me gustó mucho en la adolescencia, que fue, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién fue? El colombiano. Enríquez. No. Eh, Eustacio Rivera, que tiene un libro magnífico, una novela extraordinaria que se llama La Vorágine. sí. Es La Vorágine de la Selva. De Rivera. Eustacio. Sí. Son esos los textos. La tercera parte son textos que no son míos. Uno dos son comentarios sobre películas. Me parece que el cine es importante. Y por supuesto faltan acá muchas cosas. Por ejemplo, falta todo lo que se desarrolló de cine en el Instituto de Cine de Santa Fe, que fue muy importante en los años, a mediados de los años 50 y un poco más. Entonces hay un artículo de Ignacio Izaguirre que es sobre Sama, la película de Lucrecia Martel, otro de Mirta Greco, que es sobre Los Buscadores, una película paraguaya, guaraní, muy importante, y un artículo de una música, Zaira Sayase, sobre un músico, perdón, siempre me confundo la Ciudad de Esperanza con la Ciudad de Rafaela, no sé cuál es cuál, y Remo Pignoni, que era un gran músico, era de Esperanza de Rafaela y yo no me puedo acordar, siempre me confundo. Y alguna mujer debe haber. Esperanza y Rafaela. Dos mujeres. Que es un músico que si ustedes lo buscan van a encontrar unas chacareras hermosísimas y parece que nunca o muy poco salió de la ciudad de una de estas dos mujeres. Eso es, les cuento lo que es este libro, ¿no? Y me parece, señalo entonces, lo importante para mí fue partir de la pregunta ¿en qué lengua se analiza el litoral? Y les aseguro que no es una respuesta fácil. Puede ser más o menos fácil en Buenos Aires, más o menos. Pero si uno va recorriendo los ríos esto hacia el norte, hay miles de lenguas. Bueno, charlemos. Yo quería comentar algo, porque una cosa es leer el libro, donde está uno leyendo, y otra cosa es escuchar al autor contando el libro, que ya es otra cosa, de otro orden. Y a mí me produjo como un efecto de primera lectura también, o de reflexión sobre algunos temas, ¿no? El primero que quiero señalar es que cuando por los años 70 empecé a leer a Juan L. Ortiz, que tengo esas hermosas versiones iniciales, las tengo en mi biblioteca, ¿no? Escritas a máquina, ¿no? La tipografía y esa primera versión de los libritos verdes.
me produjo un efecto muy fuerte la ruptura que hacía Juan L. Ortiz sobre la lengua castellana, porque él escribía en castellano, digámoslo, para ver la articulación entre esta cosa latina y el guaraní, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el guaraní? En el Gualeguay. El Gualeguay uno no para de leerlo hasta que llega al Río de la Plata, y ahí se cae. Pero también hay muchos términos guaraníes. Están en el nombre. Están los nombres. El nombre del Gualeguay. Ah, claro. Están en el nombre. Está en el nombre, exactamente. Claro. Y están los nombres de los pajaritos y están los nombres de los peces que van saliendo. Pude verlos. Entonces, pero no me parece que ahí no está exactamente que el uso de palabras guaraníes suponga la presencia de la lengua. Y lo que sí me parece que está es donde se rompe todo el tiempo la continuidad del castellano que usa Juan L. Ortiz, especialmente el uso de los verbos. El uso de los verbos en Juan L. Ortiz es algo absolutamente impresionante. Y acá aparece entonces lo que vos decís, propongo esto, ¿no? El tema de la elongación de las lenguas, ¿no? Porque no por ninguna casualidad, primero Juan L. fue famoso en China y se tradujeron sus poemas al chino. ¿Por qué se tradujeron al chino? ¿No? Y trabajar del otro lado, el de Buenos Aires, el de la inteligencia mirando a Francia, digamos, tampoco fue fácil, ¿no? Porque está el yiddish muy presente en nuestra clínica, el italiano que ni te digo, y el gallego, ¿no? Entonces, ahí hay una elongación en donde las fracturas en el castellano de Juan L. dan cuenta más que el uso de palabras que pueden ser interesantes, especialmente en los tiempos verbales, donde me parece que es como si dijera, el castellano no explica todo esto, ¿no? Él habla y escribe en castellano por la imposición de la conquista, ¿no? Bueno, el castellano empezó a partir del siglo X, al XIV, destruyendo todas las lenguas que se habían generado previamente en España. Bueno, y armó la Inquisición, y armó la expulsión de los judíos, y armó la conversión de los árabes, y armó la destrucción de las culturas aborígenes. Pero también quiero decir que continúa en nuestro país, porque no es algo distinto la conquista del desierto. Es lo mismo. Es un genocidio que empezó en el siglo XIV por ahí y que siguió y se extendió acá hasta hoy. Hasta hoy, sí, hasta Videla, digamos. No, hasta hoy. Sí. Estoy diciendo hasta hoy. Quiero decir lo siguiente. Este libro fue presentado en el Museo del Libro. Hubo 3 presentadores. Noé Gittrick, que es escritor de la literatura. No, pero aparte un teórico importante. Sí. Es Clelia Conde, psicoanalista, y una cineasta que se llama Valeria Mappelman, que tiene varias obras. Yo conozco una sola película de ella, que es documental y testimonial, que es sobre una
un genocidio, una matanza de indios pilagaes en la provincia de Formosa, al lado del paraje de la ciudad donde estuvo preso Menem, las Lomitas, no me acuerdo cómo se llamaba, eso se llamaba Bomba, no sé cuánto, el paraje muy al lado de esa ciudad, de esa pequeña aldea, que fue en el año 1947. Y lo que ella dijo en la presentación del libro es la condición actual y el genocidio actual de los guaraníes que van quedando en Misiones, especialmente en Misiones hablaba ella, porque justamente había venido de un viaje a Misiones, de un viaje para obtener información, es una documentalista, donde había palpado las condiciones de vida y los genocidios actuales de los guaraníes. Está bien, está bien. Sí, me acuerdo. Una cosita, un comentario. Bueno, muchas gracias, Guillermo, porque tu relato me dio más ganas aún de leer el libro que ya tengo conmigo y voy a leer con mucho gusto, por lo que pude ojear apenas. Me fue interesando muchísimo y la verdad muy agradecida. Y el relato que hiciste recién, por supuesto, también. Hay muchos temas, ¿no? Especialmente, bueno, lo que traías de Kush, ese mero estar que a mí también me sirvió mucho para pensar, por ejemplo, la interconsulta en su momento, ¿no? La manera de caminar el hospital. Kush fue como alguien que me ayudó a pensar en ese mero estar, ¿no? De escuchar las voces solo estando ahí, metiéndose en ese barro, que bueno, Kush, un maestro de esos asuntos, y otras cosas que vos traes que son muy, muy valiosas para nuestra práctica. Pero estaba pensando recién, por un lado, el título, ¿no? Escrito en la orilla, dice una travesía al litoral con Lacan. Y pensaba, es con Lacan, pero es sin Lacan, porque yo me acuerdo también cómo me impresionó cuando leí el seminario el San Blanc, que está ahí Literateur, ¿no? Me había impresionado cómo la fuerza de Lacan, de cuando estaba ahí en el viaje a Siberia, esto que vos contás, pero cómo le había impresionado a él lo japonés, ¿no? Y decía, nunca vamos a llegar a eso, ¿no? Conjugan los adjetivos, pero le había impactado y estaba muy conmovido, como que después fue otro Lacan, y para mí por lo menos, como le pasó algo muy fuerte en ese viaje con esa geografía, ¿no? Para pensar la geografía. Pero era la máxima extranjeridad, me parecía, para él, ¿no? El sinsentido de la letra, lo que cae, la residua, todo lo que toma después de Beckett, pero como algo de la máxima extranjeridad. Y acá es como si fuese la extranjeridad, pero más hacia lo nuestro, ¿no? A la máxima extranjeridad. Entonces, me parece que es otro movimiento de invención que vos haces con ese anudamiento ligado a lo que fue destruido por el genocidio, que ahí a Lacan eso no le interesa demasiado. En ese momento, en ese viaje, toma agua para su molino, ¿no? Está en otro tema. Pero me parece que es una invención, la tuya, digo, con esa geografía pero que va al cuerpo de lo nuestro, ¿no? Está escrito con el cuerpo. Creo que alguien en la presentación que escuché un pedacito decía algo de eso, escrito con el cuerpo. Pero digo, es con Lacan la travesía litoral, ¿no? en el borde que plantea Lacan con la letra, pero es sin Lacan, me parece, justamente, a lo nuestro. Y digo, por esta zona de extranjeridad, no sé, quizás tengo que pensarlo un poquito más lo que digo. Bueno, eso. Bueno, no sé si están sin Lacan. A mí me parece que sí es sin los textos de Lacan y sin repetir los textos. No, sí, está bien, lo decía en términos de otra vuelta. Es Sí, otra vuelta.
sosteniendo la pregunta y no repitiendo las respuestas. En ese sentido, ¿te entiendes? Sí, es con Lacan a pesar de él. Porque eso mismo de la cultura japonesa lo hubiera encontrado aquí. Puede ser, puede ser. Sí, sí, No hizo, sí. no hizo esa travesía, no hizo tu travesía. Sí, porque lo hubiera encontrado aquí en Juan L., por ejemplo, y por qué los chinos lo encontraron a Juan L. y lo tradujeron. Porque era muy parecido a lo que plantea la lengua japonesa también. Y sí, sí. Por Sí, eso pero acá están los restos, bueno, esos restos del genocidio, que bueno, no sé, es otro terreno, ¿no? Otro territorio también, al mismo tiempo que ese y viaje de tampoco Lacan. nos diferencia ¿No? tanto. Esto que se plantea como el anudamiento. Tampoco nos diferencia tanto del genocidio previo en España y tampoco de las otras naciones europeas. Es decir, en Galicia escuché esa expresión por primera vez que hablaban del imperialismo castellano, pero no por el imperialismo que hicieron acá, sino por el imperialismo que hicieron allá. Bueno, el imperialismo de la lengua castellana está en cómo se nombra. Yo me acuerdo que yo fui en el año 2000 a una reunión de lo que llamó los Estados Generales del Psicoanálisis. No importa. Pero lo que importa es lo siguiente. Había traducción de francés a portugués y a castellano, no sé qué inglés, supongo. Entonces voy a pedir los aparatos para escuchar la traducción y me acerco al mostrador y digo, quiero esos traductores al castellano. Y me miran como si yo fuera un extraterrestre. Pero realmente, yo me quedo perplejo, vuelvo a repetir, pensé que no me habían oído al castellano. La mirada era igual, hasta que me doy cuenta que tenía que decir español. Y ahí está el imperialismo castellano, que es la lengua española. Es un horror que sea la lengua española. No es un horror, es un asunto de Estado. Y esos son los asuntos de Estado. Sí, la persona que puntuó mi libro en París me miró así con sorpresa también y dijo, ¿por qué en Buenos Aires siguen hablando de castellano y Borges y todo? Digamos, yo pensé rápidamente lo que pensaste vos. Nombrar una de las lenguas de España como la que representa todas, y esa es el español, bueno, en cambio la expresión castellano es la lengua castellana, junto con la gallega, junto con la catalana, en fin, una más, digamos. Pero yo a veces pensaba, por ahí es español porque a los ingleses les cuesta pronunciar castellano. Pero no, ya sé, primero lo pensé así y después es por esto, ¿no? Es la lengua de todos los españoles.
Es una razón de Estado, es el pacto de la Moncloa. Sí, exactamente. En otro lugar donde pensé que el guaraní, y bueno, también otras lenguas, acá en Buenos Aires el problema es parecido, pero al mismo tiempo distinto, es en la cuestión del ritmo y de la métrica, que se mete en los poetas litoraleños. No me acuerdo cuál era la que no te gustaba. Mesopotámico. Bueno, es muy interesante en la gramática que lo comenté el mes pasado, de Nebrija, cómo él construyó esa gramática cuando todavía están vivas y funcionando el hebreo, el árabe y el latín. Y todo el tiempo estaba haciendo referencia a eso. Entonces, bueno, también es cierto que todas estas son latinas, no son Aristóteles, no son ¿cómo se llama? El ático. Son los que trajeron los soldados. Somos eso, ¿no? En parte, la lengua quiere decir que usamos. Y en Buenos Aires yo había pensado la importancia de la horizontalidad, ¿no? Pensaba que los que primeros que escribieron decían, los porteños hablan de una hondonada y la hondonada tiene apenas 5 metros de profundidad, ¿no? Y entonces pensaba, claro, nosotros vivimos, los barrios son hondonadas y ascensos de muy pocos metros, digamos, y el hecho de que no haya una geografía como cuando uno llega a otras grandes ciudades, de ver el mar y poder armar un espacio ahí, lleva a tener que hablar del semejante, del que está cerca, del que está en el bar, ¿qué vamos a hablar acá? No hay grandes montañas, no hay grandes ríos, no hay más que un barrio que se extiende y se transforma en otro. Y ahí se mezclan las lenguas de los inmigrantes, ¿no? Muy fuertemente se mezclan. Yo creo, no sé si es así, pero como que el lugar príncipe de la mezcla de lenguas me parece que es en Misiones. Misiones es una provincia atravesada por innumerable cantidad de lenguas de distintos lugares del mundo. Sí. Y una paciente ucraniano hay en Misiones. Por ejemplo, ucranianos, dinamarqueses, suecos, judíos, portugueses o brasileros, en fin, muchísimos. Y una paciente que había vivido su infancia en Misiones, en un pueblito de Misiones, yo escuché algo que no me acuerdo si era en un sueño o en qué, pero en algo que ella relataba, algo que me llamaba la atención. Y entonces lo que se me cruzó era, pero ahí hay algo de lo guaraní, le digo yo, como interpretación. Uh-huh. Se queda en silencio un ratito y me dice, cuando yo era chica, en Misiones hablaba en 4 lenguas. Portugués,
castellano. Alguna otra lengua, no me acuerdo si dinamarquesa o algo así, y guaraní, atravesada por 4 lenguas. Bueno, quizás fue esa interpretación en ese momento lo que me llevó a este libro, ¿no? Puede ser. Quisiera preguntar un poco para que no estemos solo nosotros hablando, porque Cintia intervino. Sí, los demás. Che, no hay solo ustedes. Yo escribí algo en los chats. ¿Qué? Que no están solos. No podemos. Estamos varios. Yo Yo escribí vi algo en el chat. Vi que habías escrito en el chat, pero era muy difícil leer mientras decilo. ¿Ahora podés hablar? Bueno, intento. Espera que recopile lo que escribí mientras estaba escuchando la locución. Espera que... Bueno, nada, de improviso. Lo que primero me aparece es primero el agradecimiento, no solo por el recorrido, sino por enfatizar algo que me parece que es importante para el psicoanálisis, que es la articulación entre el otro de la cultura, que es la lengua, el territorio, lo importante que es considerar el genocidio que implicó para cada uno de nosotros en la cultura, en un lugar para analizar. Ahí puse también algo respecto del litoral y Malvinas que Cintia me respondió. Y antes había hecho una pregunta, porque Guillermo decías que civilización era civilización y barbarie. Y eso me sorprendió, porque hasta donde yo había podido llegar, civilización se definía por oposición a barbarie, ¿no? Entonces, bueno, por ahí una cuestión de esa tal vez, seguro que tenés razón. Perdóname, el que señala eso, que es I, es Alberdi. Nuestro Alberdi, que primero fue para un lado, fue para el otro. ¿Cómo? Nuestro Alberdi, el que primero fue para un lado, después para el otro. No, yo recordaba que Foukelman siempre había marcado que civilización se oponía a barbarie por definición, y barbarie era siempre lo que estaba del otro lado de mí, digamos, ¿no? O de algo así. Capaz, Cintia, me puedes corregir mejor. No, pero aparte me parece también que Freud en Malestar de la Cultura algo de eso transmite, ¿no? Que civilización y barbarie no se oponen. En todo caso, la pregunta es la diferencia entre civilización y cultura, que eso la hacías vos al principio. Me parece que Freud transmite justamente esa desesperanza, ¿no? Que civilización y barbarie no están opuestas. Pero gracias, pero me parece que en síntesis, o no sé si en síntesis, perdón, lo que te agradezco profundamente de esta Stilban es esta articulación entre la lengua, el territorio y el análisis, ¿no? Me parece que ahí voy a contar una anécdota muy, muy tonta. Volvía en un taxi después de una vacación muy compleja, hace muchos años, con una empleada doméstica que trabajaba conmigo hace muchos años, paraguaya, que hablaba en guaraní, ¿no?
Fue complejísimo, muy difícil. Y en el taxi, el taxista también hablaba, era paraguayo y hablaba en guaraní. Entonces, eh, 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 Sandra empezó a hablar en guaraní con el señor. Entonces, el señor, muy bien, patrón, él, dice, señora, me dice, ¿le molesta que hablemos en guaraní? Porque usted no entiende nada de lo que digamos, ¿no? Y yo dije, a mí no me molesta para nada. Pero me parece que, y siguieron hablando en guaraní, bueno, en guaraní igual yo no entendía un poco, ¿no? Pero no importa. Digo, me parece que el punto era este punto que lo conocemos del holocausto, qué sé yo, eh, esta posibilidad de que la lengua resguarde, conserve en algo de la intimidad, algo de eso que el otro no puede saber, ¿no? No puede. No puede saber, o uno A ver, saber que cuando ellos hablan, ellas o ellos, no importa, hablan en guaraní, deciden que yo no sepa. Y está bien, porque yo no sé guaraní, ¿no? Eh, Perdón, la nota es muy trivial, me disculpo por eso, eh, pero me parece que hay algo ahí de lo cultural Sí, interesante, ¿no? Como, bueno, eh, el taxista insistía en, le corto, le digo, tipo patrón de estancia, ¿no? Le digo que hable en castellano para que usted entienda, señora. No, siga hablando guaraní, tranquilo, ¿no? Algo de esto de una lengua, como se decía, que también tiene la posibilidad del resguardo, a pesar de haber sido avasallada, colonizada, descuartizada, etcétera, tiene la posibilidad de resguardo de alguna intimidad. sí, del resguardo y agregaría, estoy de acuerdo, ¿no? Agregaría de la resistencia. De resistencia, claro. sí. Yo quiero agregar una anécdota parecida a la que tuviste en el taxi, que cuando yo tenía 20 años trabajaba en las obras en construcción, desde el pozo hasta arriba, y había un sereno ahí que con todo el aspecto indígena, bien la piel, los ojos, todo, que hablaba muy bien guaraní, obviamente, no me acuerdo si era de Misiones o de alguno de esas provincias. Y había un señor que era ilustrador de las puertas, que era ucraniano, y hablaba los dos castellanos. Y un día llego y me los encuentro a los dos hablando en ucraniano. Y yo digo, pero, y sí, yo, siguiendo la historia tuya de las 4 lenguas, sí, este señor sabía ucraniano desde que nació, ¿no? Pero aparte, quería comentar esto, que la etimología de barbarie, los bárbaros en griego, no tiene ninguna connotación despectiva. Bárbaro es extranjero, ¿no? De los pueblos extranjeros. Y eso arma esto. Y otra anécdota brevísima. Perdona, sorry, Enrique. Sí, yo entiendo hasta donde recuerdo que cuando Fuckerman decía justamente bárbaro, no decía algo despectivo, decía lo otro. No me refería a Fuckelman, sino lo que adquirió la palabra. Como Sí, ok. Lo extranjero, lo otro, lo que no es semejante. Claro, y hay que recordar que Zeus, el peor de los pecados que condenaba más era la xenofobia. Eso fue muy fuerte. Pero Ay, no sabía ese atributo de Zeus, perdón. Gracias. y me acuerdo de Fuckelman, el famoso chiste que ustedes recordarán, que contaba que cuando las personas de mi edad éramos chicos, en todos en los barrios había gente de distinto origen y todos intentaban que los hijos no hablaran la lengua de ellos
para que pudieran asimilarse, no se sabe a qué, o entre ellos. Entonces era muy típico que en las familias judías los padres hablaran en yiddish, pero no le enseñaran a hablar en yiddish a los hijos, ¿no? Entonces, y está el chiste que contaba Fuckelman de los chiquitos de 12, 13 años que terminaron desnudos en la cama sin saber cómo seguir, ¿no? Y uno le preguntaba, ¿de qué hacemos? Y hablemos en yiddish. Que es lo que hacían los grandes, ¿no? Bueno, eso. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Cómo te sentís? 11 menos. Yo estoy bien, ¿eh? 11 menos cuarto ya. Sí. Sí, vamos parando. No, salvo que alguien tenga algo más para decir. No, ¿qué tal? Sí. Bueno, me gusta verlos juntos, ¿eh? Me da alegría verlos a Enrique y a Guillermo ahí juntos. Me dio una alegría, quería decirlo primero. Y me quedo con la pregunta que vos te hacías, Guillermo, tomando esto que decían un poco entre los dos, de rescatar las preguntas de quienes estamos leyendo y hacerlas propias de alguna manera y seguirlas, ¿no? Más que repetir formuleos. Y me quedé con la pregunta, solamente quería resaltarla, ¿en qué lengua se analiza en esa zona? ¿No? Eso, Ale, eso. Bueno, a mí me Entonces pensé... Ya, dale. Sí. No, que pensé también en la Langue, Sí, estamos cerca, sí. estamos muy cerca, y sé, Enrique, que a vos te ha interesado mucho, mucho en un tiempo, por lo menos las primeras transmisiones de la Langue, las aprendí ahí en algún recorrido con vos, y el tema de la elongación, porque yo creo que deben ser lenguas que ya están elongadas, ¿no? Por las convivencias de las múltiples lenguas, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta en general, ¿en qué lengua se analiza? Porque a veces se analiza lacanés, y bueno, ¿en qué lengua se analiza como también en la metrópolis, digamos, ¿no? En la Langue, sí, estoy de acuerdo, se analiza en la Langue, pero las lenguas son las que proveen el material para que se arme la Langue. Sí. O sea, no se puede armar la Langue sin préstamos de las lenguas nacionales, porque si no sería hablar en nada. Claro, en bla, bla, bla. Claro. Ahí está el famoso ejemplo de Feliberto Hernández, que es otro hermoso escritor nuestro. Sí. Nuestro digo porque me parece que no importa de qué banda está. El Uruguay. Claro. La banda oriental de Uruguay. Nosotros estamos en la banda occidental. Sí, lo mismo. Sí, entonces él dice, el texto del niño ese que estaba leyendo un cuento sobre que había abedules, y él no sabía qué eran los abedules. Ah, pues son rusos. Pero él quería hacerle dules a los aves de la maestra. ¿No? Y ahí está un ejemplo que yo lo tomé y lo trabajé, bueno, no importa. Pero que me parece que sin aves y sin dules no hubiera podido haber este manejo que hizo el chico. Bueno, y si vamos a terminar, voy a hacer una propuesta a Guillermo. Sonamos. Porque yo toda mi vida pensé que quería tener la posibilidad de escribir un soneto, ¿no? Bien medido, Sí. bien rimado, todo. Me llevó mucho tiempo poder lograrlo y finalmente lo escribí. Bueno, entonces decilo. No, ahora no lo recuerdo en memoria, pero la parte interesante viene después. De todas las músicas del litoral, a mí me gusta muchísimo la chamarrita. ¿No? Entrerriana. Entrerriana, sí. La chamarrita
para mí es una producción de la lengua, el ritmo y todo, y mucho. Chamamé, ¿qué es la No, chamarrita? No, ¿Cómo? la chamarrita, No, la chamarrita. que es las ondulaciones de la chamarrita. Sí, el chamamé, literalmente, el litoral me parece que es una música despreciada. Sería, No, Macana, digo, está la chamamé que... la lengua, digo la palabra. La palabra, sí. No, sí, no, bailan todo. Pero la chamarrita, las más hermosas que escuché fueron las de Citarrosa, Doña Soledad, ¿no? Todas esas. Así que por ahí podríamos pensar en escribir juntos una chamarrita. Sería la propuesta. Yo sabía que era una propuesta deshonesta. Te propongo hacer algo muy feo, pero hagámoslo. Bueno, les agradezco mucho la presencia, a Guillermo y a todos los que participaron, aunque sea solo escuchando. Y les recuerdo que el próximo mes, segundo lunes, nos va a acompañar Analía Esteves, hablando del psicoanálisis en un lugar también muy particular, que es la cárcel. El borde. Sí, Ese es un borde. sí, donde Sí. hay que trabajar con gente que mató gente, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Chao, muchas gracias.